Mi nombre es Ricardo Rossi, yo manejo Alaitelesis en la región sur el cono sur, digamos, de Perú para abajo. Algunos seguramente me conocen porque hace unos cuantos años que estoy acá en Alaitelesis, 9 años, y trabajando con una marca que nos ha dado muchas satisfacciones en cuanto a proyectos y a realizaciones. Así que les quiero contar un poquito cómo hacer negocios en conjunto con nosotros. Por eso esta presentación se llama Ganando Negocios con Alaitelesis. Siempre nos preguntamos, yo estuve muchos años del lado de los integradores, y siempre nos preguntamos cómo hacer para ganar negocios con una marca y qué necesitamos de una marca para trabajar. Y las respuestas son tres o cuatro. Entre otras cosas, necesitamos una estructura corporativa de la compañía que nos permita trabajar en negocios, desde pequeños hasta grandes. Que esa estructura corporativa no implique que vamos a ser nosotros como integradores muy pequeños para que nos atiendan, no. Tiene una estructura corporativa grande, pero que nos tengan en cuenta. El segundo tema importante es una línea completa de productos y soluciones. Los integradores son de diversas extracciones, diversos tamaños. Nosotros trabajamos en proyectos pequeños, medianos, grandes. Tenemos desde ministerios hasta pymes instaladas. Entonces la línea es importante porque nos va a dar un portfolio que nos va a cubrir todas las necesidades de los clientes. El tercer punto, que es el más importante para nosotros, son los diferenciadores. Que esto implica que nosotros le tenemos que dar al integrador algo que nos haga diferentes al resto de las marcas. Y por último, y es inevitable, tener precios muy competitivos, porque este es un mercado extremadamente duro y donde todos los competidores son buenos y todos tienen precios razonables. Rápidamente vamos a ir a una cortísima presentación. No sé si todo el mundo sabe cuál es el origen de Alaitelesis. Hemos escuchado cosas muy extrañas cuando preguntamos de dónde viene Alaitelesis. Básicamente el origen de Alaitelesis está en su logotipo. Como pueden ver, hay un solcito ahí, y ese solcito es ni más ni menos que la bandera de Japón. Acá le puse la bandera imperial japonesa, que me gusta más que la otra, que es muy aburrida. Sí, efectivamente, bueno, fue fundada en 1987 en Japón, tiene sus cuarteles generales en Tokio y cotiza las acciones solamente en la bolsa de Tokio. No cotiza en el Nasdaq ni en ninguna otra mercado de valores del mundo. Sus oficinas para lo que es el mercado occidental están en San José, California, y tenemos operaciones en más de 60 países y con oficinas en 18 países. Por ejemplo, ¿por qué es esto? Porque nosotros de Argentina trabajamos en 6 países, por ejemplo, y así en otras partes del mundo. Lo importante de que seamos japoneses es que no somos chinos. Parece algo duro decirlo así, pero es una compañía cuyos valores en cuanto a ingeniería y a producción y a control de calidad son mucho más altos que los de una compañía típica china que aparece y desaparece. Por lo cual, nosotros manejamos todo nuestro diseño, nuestra manufactura y nuestra logística en forma centralizada. Las fábricas que nosotros tenemos en China son fábricas nuestras. Fabricamos en China, porque no hay otra forma de competir si no es fabricando en China, pero las fábricas son nuestras y las manejamos nosotros. Tenemos soportes técnicos en todos los países, en los distintos idiomas, pero acá en Argentina, que es lo que a ustedes les interesa, básicamente no usamos nosotros los centros de soporte de la compañía, sino que nosotros mismos, en nuestra oficina acá en Buenos Aires, atendemos los requerimientos de los integradores. Los clientes internacionales son muchísimos y no tiene sentido. Todas las compañías tenemos, nosotros y nuestros competidores tenemos muchos clientes internacionales, pero nosotros tenemos una característica. Nuestro mejor cliente es esto algunos ya lo saben si me escucharon hablar a mí, nuestro mejor cliente es el gobierno de los Estados Unidos, básicamente el Departamento de Defensa y todas las agencias de seguridad, incluidos los fabricantes de armamento. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, salvo que esto implica
un nivel de exigencia hacia los proveedores muy alto. Estas agencias o estos departamentos de Estado, el Pentágono, los Marines, el Ejército, etcétera, el FBI, no contratan equipamiento que no sea de una altísima calidad, que haya pasado por pruebas importantes. Esto es interesante también, todos los aviones donde está cualquier avión donde esté el presidente de los Estados Unidos es el Air Force One. No necesariamente este en el que vino Obama, sino que cualquier avión, aeronave donde el presidente esté en ese momento es el Air Force One. Bueno, todos los Air Force One tienen electrónica de ala y ténesis. Y este sí es el tema crítico, las aplicaciones de misión crítica. Nosotros nos han contratado y tienen equipos nuestros, aplicaciones tales como el lanzamiento de misiles Tomahawk, la NASA, la Fuerza Aérea, las bases del Ejército de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, usan en todos los casos servicios de comunicaciones y equipamiento nuestro, los sistemas de navegación de la Armada, etc. ¿Y esto cuál es el mensaje? El mensaje es, sí, podemos tener aplicaciones de misión crítica para aplicaciones de guerra, ¿por qué no podemos ser un buen proveedor para compañías estándar que trabajan comercialmente? Y para nosotros esto es una muestra de que los equipos nuestros son suficientemente buenos. Básicamente los 4 pilares en este momento de los negocios son data centers, videovigilancia digital, donde estamos muy fuertes y tenemos una cantidad enorme de instalaciones hechas, en Argentina mismo y en la región, pero en Argentina tenemos ciudades completas hechas con nuestros equipos, voz sobre IP y lo que es la parte de switches industriales, que está siendo un mercado que está creciendo muchísimo. Les voy a contar rápidamente un poquito sobre la línea de productos que supongo que les va a interesar bastante. Esto es una arquitectura de red típica, donde tenemos un data center, donde tenemos uno o varios switches de core, y donde tenemos switches de acceso a los cuales se van a conectar los usuarios. Si somos muy estrictos, entre el switch de core y los switches de acceso podría haber switches de distribución en el medio, instalaciones más grandes, pero normalmente en Argentina, en estas latitudes, digamos en Latinoamérica, tenemos esta estructura: core, acceso y los usuarios. El portfolio nuestro es muy importante. Acá tenemos de vuelta lo mismo, pero dibujado de manera diferente. Esto es la capa de data centers, esta es la capa de core y esta es la capa de acceso. Y tenemos productos para pequeñas empresas, para medianas y para grandes empresas. El portfolio que básicamente trabajan la mayoría de nuestros integradores en el día a día es este circulito de acá, que son los equipos de acceso, básicamente para empresas medianas, un cachito para empresas largas, y todo lo demás, todo lo que está arriba, lo trabajamos como proyectos. O sea, este es el día a día, este es el run rate, lo que ustedes pueden comprar en los distribuidores con número de parte, pues ya los conocen, y todo lo demás arriba son proyectos en los cuales nosotros intervenimos ayudándolos, que después lo vamos a hablar. Dentro de este portfolio, y rápidamente también, los switches más comunes en este diagrama son estos, son los switches PoE y no PoE de acceso no administrables o web smart, o sea, administrables vía web o con interfase gráfica. Hay algunos que ustedes conocen bastante, los switches no administrables de la línea FS700. Uno de los más conocidos, para los que están en videovigilancia, es el FS708 PoE, que es un switch muy gauchito, como podríamos decirle, que la verdad para conectarle cámaras anda muy bien y es muy barato. Los demás switches son switches típicos, facetamente no administrables. En la misma línea de no administrables tenemos switches de gigabit, GS900. También hay algunos switches que son conocidos como el GS900/8 PS. Esta línea es una línea muy exitosa, que empiezan a ser los switches Web Smart, que es lo que la gente más usa. Son switches en los cuales podemos hacer algunas configuraciones, y esta es la línea donde somos muy competitivos, nos sentimos muy cómodos trabajando en esta línea de switches Web Smart. Hay algunos equipos nuevos, todos los equipos PoE que digan PS implica que aceptan el nuevo estándar de PoE Plus, por ejemplo, y son switches que después vamos a hablar un poquito más del tema Power over Ethernet, que es un tema bastante hot. Así que
en esta línea hay algunas novedades. Son los Web Smart, los FS750. La misma línea en giga se llama GS950. También son switches web administrables, línea gigabit, y son muy competitivos porque son los que usan básicamente las empresas pequeñas, medianas, en el borde de sus redes. Cuando no se quiere configurar muchas cosas o cuando no se tiene la experiencia para configurar muchas cosas, a veces no tiene sentido poner switches full administrables que no vamos a hacer uso de esas capacidades. En cuanto a, vamos a ir tocando, después vamos a hablar específicamente de lo que es Power over Ethernet, porque sí que a todo el mundo le interesa, pero en lo que es en esta línea GS950, tenemos 3 switches nuevos, el GS950/10PS, el /16PS y el /48PS. No me pregunten por qué no hay uno de 24PS, porque yo no lo sé, no tenemos en esta línea. Me gustaría tenerlo, pero hay que preguntar a los japoneses que lo diseñaron. Un tema que es importante tener en cuenta es cuántos puertos podemos alimentar, cuántos puertos y en qué clase, o sea, clase 2, clase 3, 7,5, 15 watts o 30 watts, cuántos podemos alimentar en cada switch. Entonces, repito, esto lo vamos a hablar un poco más tarde, hay que tener muy en cuenta cuál es el PoE Power o el PoE Budget de un equipo que nos lo va a dar un numerito que dice qué porcentaje de su fuente de alimentación está destinada al Power over Ethernet. Por ejemplo, el del 10 puertos, que en realidad son 8 puertos y 2 uplinks, tiene 75 watts de potencia, lo cual nos dice que podemos tener 2 puertos de 30 watts o podemos tener 5 de 15, por ejemplo. Lo mismo en el de 16, que tiene 185 watts de fuente, podemos tener 6 puertos de 30 watts, que sería PoE Plus o clase 4, y podemos tener 12 puertos de 15. Entonces, vamos a volver sobre este tema, pero acuérdense cuando busquen un switch Power over Ethernet, que hay siempre en los datasheets una tablita que les dice cuál es la capacidad máxima de alimentación. En los switches administrables, en el mismo diagrama que vimos antes y en el mismo segmento de esta red, que es ahí tenemos switches para borde, pero administrables. ¿Cuál es la diferencia entre un switch no administrable y web administrable? O mejor dicho, entre un web administrable y un administrable full. Que el administrable full le entramos línea de comandos, con lo cual tenemos una capacidad de configurar un montón de cosas que en los web administrables no se pueden. Entonces son switches lo que se llama más enterprise, para empresas. Este switch, el 8000S, que es el switch más vendido nuestro por muchos años, es un switch que equivale al 2960 de Cisco, es un switch típicamente Enterprise Fast Ethernet. Es el estándar de cualquier compañía en cuanto a switches Fast Ethernet. Por supuesto que ya lo estamos dejando de lado porque ya últimamente casi todos los switches son Giga Ethernet. Pero como es un clásico y todo el mundo lo conoce, les recordamos que seguimos teniendo el viejo amigo 8000S. En todos sus gustos y sabores, 16, 24, 24 PoE, 48 y 48 PoE. El 8000S, y esto anótenlo al que una vez compró 8000S, el 8000S se va a jubilar en algún momento, no porque sea malo ni porque tenga ningún problema, sino porque van cambiando las formas de fabricar los equipos y la electrónica que se usa en los mismos, se reducen costos y se le suman features. Entonces va a ser reemplazado por la línea, o ya está siendo reemplazado, ya existe este equipo, el FS970, que entre las características, las mejoras que tiene, es que tiene versiones con PoE Plus, o sea que admite dispositivos de 30 watts, y tiene doble fuente de alimentación, incluida en el chasis, lo cual es una característica muy buscada en muchas licitaciones, por ejemplo, y que muchos competidores la logran poniendo un chasis separado, una fuente separada. Y este equipo, salvo en los que dice una C, que es compacto, salvo que tiene una C, en todos los que no dicen nada tienen fuentes duplicadas, fuentes redundantes. Es un equipo que tiene muchas capacidades novedosas y que va a reemplazar muy exitosamente, yo creo, al 8000S. Lamentablemente van a tener que olvidarse del otro. Este es más nuevo, más lindo y tiene una rayita verde, el otro no, pero es mejor. Entre los switches gigabit administrables,
había un hermano, un amigo del... Acá me pregunta algo, mira, vamos a ver cómo es esto, me pregunta Lucas Bonomo, me pregunta algo, le voy a dar la posibilidad. Lo perdí a Lucas. Bueno, ahora espero que Lucas me pregunte de vuelta. Me acaban de preguntar algo y lo perdí. Bueno. Decía que, en la línea de gigabit administrables, nosotros tenemos una línea muy famosa que era el 8000 GS también, que era el hermano mayor del 8000S, y ese equipo ya entró en End of Life. Y fue reemplazado por una línea que es muy buena, que es la línea esta, GS900, que realmente yo que trabajo hace muchos años en esto, me doy cuenta cuando un producto va a estar bueno para los integradores, que se va a vender mucho, y este producto evidentemente está destinado a ser una estrella en el portfolio nuestro. Versiones, por lo pronto, tiene 2 puertos SFP Plus, o sea que tiene 2 puertos de 10 GB. Son todos puertos de gigabit y tienen uplink de 10 GB. Esto es fundamental. Normalmente los switches de la generación anterior tenían puertos de 1 GB y los uplink también eran de 1 GB. Con lo cual, no respetamos la norma de que los uplink tienen que tener un orden de magnitud mayor al de los puertos de usuario. Si los switches eran de 10, los uplink eran de 100. Cuando los switches fueron de 100, los uplinks eran de 1000, y ahora que los switches son de 1000, los uplink tienen que ser de 10 GB. Los switches anteriores de la generación anterior a Giga no respetaban esta norma. Estos tienen sus puertitos acá de 10 GB. Y los switches que tienen una P en el medio, que son Power over Ethernet, son PoE Plus, o sea que admiten dispositivos de 30 watts. Aparte tienen un montón de características como que son eco-friendly, o sea que sus fuentes consumen menos, no hacen ruido, en algunos casos ni siquiera tienen ventiladores, etc. Unas palabras vamos a hacer sobre los switches industriales, porque es un tema que es interesante, no se meten todos los integradores, pero realmente hay un nicho de mercado, que es está por acá, que es los switches de acceso, que van a alimentar cámaras, equipamiento industrial, etcétera, pero en condiciones de utilización extremas. Por ejemplo, mucho frío, mucho calor, polvo, vibraciones, ambientes más agresivos o corrosivos, etcétera. ¿Cuáles las aplicaciones básicas? Están en petróleo, minería y siderurgia. Pero lo usan mucho también estos equipos, los carriers, por ejemplo, los ISP pequeños, en las provincias, etcétera. Y ustedes van a ver en los postes que tienen esos gabinetes metálicos arriba, al rayo del sol, 50 grados adentro del chasis o 60 en verano. Adentro de esos gabinetes hay equipamiento. El tipo de equipamiento que se utiliza son los switches industriales. En algunos casos pueden aguantar, en los nuestros aguantan 75 grados de temperatura. Y normalmente son más resistentes, no son totalmente sumergibles, pero son resistentes a las salpicaduras o a la humedad. Y nosotros tenemos varios modelos, tenemos con Power over Ethernet o sin Power over Ethernet. Este es uno de 8 puertas 10-100 y tiene 2 uplinks, que pueden ser de UTP o de fibra. Y tenemos otros hermanos que son más pequeños, tienen 4 puertas y 2 uplinks. En este lo tenemos en 100 megabits y en gigabit. Estos equipos, los industriales, todos se conectan, se utilizan en un riel DIN dentro de un gabinete. No son rackeables. Estos son muy pequeños. El tamaño es más chico, no sé cómo explicarles, pero es menos de la mitad o un tercio de una caja de zapatos, ¿no? Cada equipo. Estos equipos se conectan, lo mismo, imagínense un tablero de luz, donde están las térmicas, el disyuntor. Bueno, esos equipos van adentro de un tablerito y tienen un riel DIN que los engancha atrás. Ese mismo sistema es el que se usa con los switches industriales, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con los switches que son rackeables, utilizables en rack. ¿Por qué les digo que esto puede ser interesante? Porque normalmente los switches industriales cuestan mucha plata. Los jugadores tradicionales de lo que es switches industriales estaban acostumbrados a que los podían vender muy, muy caros, y nosotros vinimos con switches que son más caros que los comunes, pero son muy baratos en relación a los tradicionales jugadores.
Entonces, cualquiera que tenga un cliente con fábricas exigentes en cuanto al medio ambiente, o petroleras, o sea, repito, petroleras, mineras, ISPs, lo que sea, este es un buen equipo para entrarles. Si tienen dudas, porque es una línea media rara, simplemente le preguntan a la gente de Microcom y ellos nos preguntan a nosotros si les contestamos. Ahora vamos a hablar 3 minutos sobre este tema que es bien interesante, que es el Power over Ethernet. La mayoría lo sabe, pero no está de más decirlo nuevamente. Es la capacidad de un switch de conectar un dispositivo, datos, digamos, y alimentarlo eléctricamente por medio del mismo cable UTP. Normalmente tenemos que por el cable UTP pasa el dato y la alimentación, los datos y la alimentación eléctrica va por otro lado. Bueno, en el Power over Ethernet no solo van los datos, sino también la alimentación eléctrica. Lo cual, por supuesto, tiene un montón de ventajas en cuanto a rapidez de instalación, practicidad, menor puntos de falla, etc. Aparte, se pueden conectar los equipos a una UPS y la alimentación continúa luego de que se corta la luz, etc. Entonces, la idea es, normalmente teníamos un switch, no PoE, un dispositivo, ambos, tanto el dispositivo como el switch, conectado a la alimentación eléctrica, y por el UTP pasaban los datos. Bueno, ahora la idea es que por el mismo switch, por el mismo cable, se alimenta el dispositivo en datos y en alimentación eléctrica. Acá tenemos una idea de que, por un lado, tenemos los equipos que alimentan, el Power Sourcing Equipment, son los equipos que alimentan a los otros, y el equipo alimentado. En cuanto a los equipos que alimentan, tenemos switches o tenemos inyectores. Un switch Power over Ethernet alimenta directamente un dispositivo. Un switch que no es Power over Ethernet, se le puede incluir un inyector en el medio, entra el UTP, entra la electricidad, y de acá va a salir un cable que va a alimentar en Power over Ethernet un dispositivo. ¿Qué dispositivo vamos a alimentar? Teléfonos, cámaras, access point, con sistemas de control de acceso y un montón de otros dispositivos. Este es un estándar que viene del año 2003, no es nuevo, y la idea es que hay lo que se llama un handshaking, o sea, se ponen de acuerdo el switch cuando se le conectan un dispositivo que puede ser alimentado, se ponen de acuerdo y el switch determina cuándo el dispositivo requiere alimentación o no, si es un dispositivo PoE o no, y puede determinar la clase del dispositivo. La clase implica cuánto es lo que consume. Y acá pasamos a este slide donde vemos que los equipos, del lado del equipo de alimentador, pueden alimentar en 4 clases. Una que no se usa tanto, que es la de clase 1, hasta 4 watts, clase 2, 7 watts, clase 3, 15, y clase 4, 30 watts, todo por puerto, ¿no? Y en el otro lado, los dispositivos que son alimentados tienen las mismas clases, pero ¿qué implica esto? Que consumen un poquito menos, deberían ser equipos que funcionen consumiendo un poquito menos que la alimentación que les da el switch que alimenta. ¿Por qué? Porque el equipo tiene que poder funcionar en un cable UTP que puede estar conectado a 10 metros del switch que lo alimenta, o puede estar a 90 metros. Y hay una caída de tensión, hay una caída en ese rango entre los 10 y los 90 metros, por lo cual estos equipos tienen la característica que pueden funcionar con un rango importante de alimentación. Por ejemplo, un clase 2 va desde los 3, tendría que funcionar entre 3,84 watts y 6,49 watts, 6,49 watts. Esto es un tema que muchos no lo saben, pero es un tema muy importante. Imagínense que por el cable UTP, que no está preparado para enviar alimentación eléctrica, a 90 metros la caída es importante. Entonces, por un lado tenemos el consumo de los equipos y por otro lado tenemos la capacidad de alimentar de los switches. Y ahí viene una de las características más importantes. En realidad las características importantes de un switch PoE son 4. El PoE budget, que eso es lo que vamos a hablar ahora, pues la capacidad máxima de alimentar que tiene un switch. Se le puede dar prioridades en los puertos a un switch. Yo le puedo determinar que tal puerto tiene prioridad sobre otro, y si me conectan una cantidad mayor de dispositivos de los que el switch puede alimentar, automáticamente yo podría haberle dado prioridades. Bueno, las cámaras, déjamelas conectadas, los teléfonos no. Si me van agregando dispositivos y el switch no da abasto, puedo darle una configuración de prioridades. El switch tiene
puedo darle por configuración, o tiene automáticamente un límite de alimentación por puerto, que puede ser un dispositivo clase 2, clase 3, clase 4, yo le puedo determinar qué dispositivo le puedo conectar en cada puerto. Y se puede habilitar y deshabilitar un puerto. ¿Esto para qué sirve? Muy simple. Por ejemplo, si quiero hacer quiero configurar una cámara o hacer un shutdown automático para después que se reconfigure, lo puedo apagar directamente desde el switch y no tengo que ir hasta el lugar donde está ubicado el dispositivo. Un access point lo mismo. Así que esta función enable o disable me permite apagar un dispositivo en forma remota, simplemente accediendo a la consola de configuración del switch. De estas 4 características, hay 2 que son las que nos interesaban. La capacidad máxima de alimentación total, que muy pocas veces se tiene en cuenta cuando se pide un switch, y tiene que ver con un par de cosas que le voy a contar ahora, y la capacidad máxima por puerto. Ejemplo, un switch muy básico, el FS708 PoE, me dice su datasheet que tiene 80 watts PoE, compartidos entre los 8 puertos. Quiere decir que el promedio es 10 watts. Entonces, si el equipo es 802.3 AF, que tiene una capacidad máxima de 15 watts por puerto, evidentemente no voy a poder conectar los 8 puertos a 15 watts porque no me da su PoE budget. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tengo que contemplar cuánto es la fuente, la parte de la fuente que está dedicada a Power over Ethernet, y se lo divido por la cantidad de puertos que tengo que alimentar. Eso me va a dar la capacidad máxima. Y aparte, me va a definir si puedo conectar tantos puertos en 15 watts, tantos otros en clase 3, cuántos en clase 2, etc. Puedo hacer una combinación, pero nunca me podré dar de la capacidad máxima que tiene el switch. Esto mírenlo en todos los casos. Este es un switch, no, es bastante simple, pero hay uno que es bastante, bueno, después lo voy a buscar, que es el 950/8, que de los 8 puertos se alimenta solamente 4. Entonces, bueno, este también, casualmente estaba mirando. Este tiene 8 puertos, pero 4 son alimentados. Entonces tiene 75 watts para distribuirlo en 4 puertos. El cálculo es, puede alimentar, por ejemplo, 15 watts de potencia en 4 puertos, o 2 puertos a 30 watts, por ejemplo. La ventaja que tiene es que puede alimentar dispositivos de 30 watts, que son los nuevos dispositivos PoE Plus, que normalmente son cámaras con motores o con calefactores para lugares de mucho frío. Casi todos los otros dispositivos, casi todos, los teléfonos pueden consumir hasta clase 1, o sea, hasta 4 watts, o clase 2. Normalmente las cámaras son 15 watts como máximo, clase 3, hay de clase 2 también, y muy pocos dispositivos son PoE Plus, por ahora. Pero es un estándar que se está exigiendo. En la familia 970, esto lo copiamos de un datasheet para que lo vean, dónde tienen que mirar ustedes. En los datasheets nuestros y de cualquier marca, hay un lugar donde figura esto, que es la capacidad PoE que tiene un equipo, y les va a dar estas características. Cuántos puertos puedo alimentar en clase 3, cuántos en clase 4 y cuántos en clase 2. Entonces siempre lo importante es ver la capacidad máxima. Una curiosidad. Por ejemplo, en este caso, y nosotros nos pasan 2 o 3 modelos, el de 24 puertas tiene 370 watts de fuente. Y el de 48 también tiene la misma fuente. Con lo cual, ojo, que el de 24 alimenta tiene el doble de capacidad por puerto, porque tiene los 370 dividido 24, y este tiene 370 dividido 48. Esta es una de las razones por las cuales yo siempre le digo a mis amigos integradores que elijan equipos de 24 watts, de 24 ports, digo, para Power over Ethernet, primero porque normalmente tiene más capacidad de alimentación, porque las fuentes responden a este parámetro. Y segundo, la caída de un switch de 24 afecta a menos usuarios que la caída de un switch de 48. Entonces, va a haber, si se cae uno de 48, va a haber 48 usuarios de teléfonos o lo que fuera muy molestos, y si se cae uno de 24, solamente 24 usuarios. Es una razón egoísta, pero para que el cliente no nos quiera matar, o nos quiera matar un poco menos. Entonces yo siempre recomiendo switches de 24 o menos para Power over Ethernet. Lo mismo la familia 950, acá búsquenlo en los datasheets, van a ver la capacidad máxima de alimentación y
cuántos puertos PoE Plus o cuántos puertos clase 2 o cuántos puertos clase 3. Lo mismo la familia GS900, que tiene la misma fuente, el equipo de 20 y 48. El viejo, para terminar esta parte, el viejo Switch 8000S24, que es 24 PoE, es un estándar que muchísimas instalaciones de video lo tienen, no tenía la capacidad de alimentar equipos clase 4, o sea, solamente era 802.3 AF, que eran clase 2 y 3, hasta 15 watts. Por eso también estos equipos se están reemplazando, porque los que lo reemplazan, por ejemplo el FS970, ya tiene capacidad de alimentar dispositivos clase 4. Para ir redondeando, tenemos una línea de switches que se llama Serie X. Cualquier equipo nuestro que tenga una X adelante, no importa dónde esté ubicado, data center, core, o en el borde o en el acceso, es un equipo que tiene un sistema operativo, el Lightware Plus, que es un sistema operativo nuestro, que primero que es muy completo, es un sistema operativo muy sofisticado, y segundo que tiene la característica de que el usuario lo ve desde el punto de vista de configuración exactamente como lo que se llama estándar de la industria, que es el iOS de nuestros amigos de Cisco. Entonces esto es muy bueno, porque cuando le queremos vender un switch de otra marca a un cliente que es usuario de Cisco, y que por ejemplo nos dice, tráeme una alternativa a Cisco porque la verdad me cuesta muy caro y estamos reduciendo presupuesto, los equipos que tenemos que presentarle son equipos que a él le resulten menos difíciles de asimilar y a su gente de configuración, a sus ingenieros de redes, le resulte transparente. Entonces, los equipos nuestros que tienen una X, pasa eso. El ingeniero de sistema, el ingeniero de comunicaciones que los configura, los ve exactamente igual como un Cisco. Los equipos nuestros, los X, están, como les decía, en la zona del core y del borde, pero de un borde más sofisticado. Esta línea, empezamos no estamos muy abajo, como ven, en lo que era el borde muy, muy limitado y las empresas pymes que estarían por acá, sino que estamos de una compañía mediana y de un borde inteligente. 510, 600, 610, ahora les voy a mostrar. El 510 es un equipo que puede perfectamente trabajar como un core o como un equipo de borde. ¿Por qué? Porque es un layer 3 básico, que puede ser upgradeado a un layer 3 avanzado, con una licencia de software, pero son equipos que tienen doble fuentes, tienen stacking a 40 GB por unos puertos SFP que pueden ser a Blinks o stacking, y tienen hasta 4 SFP de 10 GB. Bueno, hay versiones con doble fuente y fuente single, pero normalmente el integrador elige el que tiene doble fuente. Son equipos muy interesantes como para un core de entrada, que después puede ser upgradeado. Los siguientes equipos de core, tenemos por ejemplo la línea de los X600, que este es un equipo que se ha vendido mucho. Es un equipo que es muy parecido al 3750 de Cisco, para el que lo conoce, y a un precio que es más o menos la mitad del 3750. Es un típico equipo full layer 3, de puertos de gigabit, tienen la posibilidad de conectarle una fuente redundante externa, y hay 4 versiones de 24 y de 48 con y sin uplinks de 10 GB. Es un equipo que hemos vendido mucho para el core típico de una empresa mediana, pequeña, argentina o acá de la región latinoamericana. El X610 es el mismo X600 pero potenciado, se stackean más equipos, se le agregaron versiones, por ejemplo, con 24 puertas de SFP, se le agregaron versiones con PoE Plus, que el otro no tenía. O sea, el X610 seguramente, que están coexistiendo con el X600, seguramente en algún momento va a reemplazar al X600, pero es absolutamente compatible, con lo cual hasta podríamos stackear equipos X610 y X600 en la misma pila y no tendríamos ningún problema. Mientras tanto, el X600 sigue siendo un ganador porque es un equipo muy barato, de core, full layer 3, y que hace todo lo que el cliente le pide. Así que, mientras tanto, seguimos vendiendo más X600, creo, que X610 acá en la región. Mucho más para arriba, o ya más para arriba, la línea X930, equipos más sofisticados,
Por ejemplo, hay un equipo que tiene, es este que estoy señalando, es el X930-28GSTX, que tiene un combo de 24 puertas de fibra y 24 puertas de UTP. Esto es muy interesante porque hay veces que nos piden cantidades muy raras de puertos para fibra. Normalmente los uplink de los switches son 4 de fibra o 2 de fibra, y en este caso tenemos 24 y 24 que pueden hacer una combinación. Es un equipo muy versátil y muy interesante. También pueden tener fuentes redundantes internas, hot swapping. Esto es una condición de muchas licitaciones, que la fuente sea hot swap. O sea que si yo tengo dos fuentes instaladas dentro del chasis y una se cae, pueda sacar esa y colocar otra nueva sin apagar el equipo. Esa es una condición bastante buscada o bastante vista en licitaciones cuando quieren levantar el nivel de los equipos. Y este equipo lo cumple. Yendo más arriba, este es un equipo que nosotros hemos vendido mucho acá en la región. Es el X908. Es un switch que, se los muestro así, tiene tres alturas de rack y tiene 8 slots que vienen ciegos, ¿no? Esta es la parte de electrónica, la que estoy marcando, y acá tienen 8 slots de usuario que vienen ciegos y se le agregan los módulos correspondientes. Son módulos de 12 puertas, que pueden ser UTP de 1 GB, de SFP, o 1 o 2 de 10 GB. Entonces se pueden hacer combinaciones como, por ejemplo, 96 puertas de SFP o 96 puertas de UTP o 16 puertas de 10 GB, etc. Una combinación interesante. Se pueden stackear dos. Esta es la parte de atrás del equipo. Tienen ventiladores redundantes, fuentes redundantes, y es un equipo que tiene un throughput enorme, 640 GB de switch fabric, lo cual excede la capacidad de los módulos del equipo. Es un equipo que está sobredimensionado, anda muy bien, y acá lo tenemos en gobierno, lo tenemos varios, en ministerios. Este es un equipo muy formante. Estos son los módulos. Este hay de 1 y de 2 de 10 GB, 12 SFP de 1 GB, 12 UTP, y tiene un módulo de stacking también para stackearlo. Siguiendo para arriba, típico chasis, que acá tenemos, están básicamente en gobierno, en ministerios, los tenemos vendidos. No tenemos vendido estos en empresas privadas, pero sí en gobierno. Equipos con 10 slots para usuarios, dobles controladoras, fuentes dobles, PoE y no PoE, una bandeja de ventiladores hot swapping. Este es el típico equipo que responde también a las licitaciones donde piden que sea absolutamente redundante. Doble controladora, doble fuente, ventiladores hot swapping y una cantidad enorme una cantidad importante de ports. Imagínense que tenemos módulos de 24 puertas, son 10 slots, podemos tener 240 puertas por cada switch. Tenemos 16 módulos de 16 puertas de 10 GB, módulos de 6 y módulos de 16, o sea que podríamos tener una cantidad enorme de puertas de 10 GB. Estos son los módulos, bueno, las fuentes y las controladoras. Tenemos dos tipos de controladoras y varios tipos de módulos. Y este es el hermano menor, que es el mismo que el otro. Si ustedes se fijan, vuelvo para atrás, es como este recortado, que es interesante porque tiene doble controladora, tiene 4 slots, por lo cual se le pueden poner 4 módulos, y tienen también fuentes dobles, redundantes, y ventilador hot swapping. Es un lindo tamaño de switch para muchas empresas medianas. Es un lindo switch. Tenemos equipos wireless. Tenemos de todo, tenemos una línea importante que cumple con todas las características que son solicitadas, tanto en licitaciones públicas como privadas. Cantidad de antenas, tenemos todo tipo, 2x2, 3x3, todos los estándares, A, B, G, N, lo que fuera, alimentados por Power over Ethernet, con antenas externas, sin antenas externas. Y tenemos un sistema de controlador de wireless que también se pide mucho, en nuestro se llama UWC, que también responde a todas las características estándar
de mercado en cuanto a control de los access points en un ambiente de clúster, donde se cae uno y otros lo reemplazan, etcétera. Cumple con todas las características. Un clásico de la Light son los media converters. Los media converters son dispositivos a los cuales nosotros le conectamos un UTP por un lado y sale normalmente fibra por otro. Se siguen vendiendo mucho, yo no sé por qué, porque ya los switches vienen con sus puertos de fibra, pero seguimos vendiendo muchísimo de esto. Y hay de todo tipo, hay Fast Ethernet, Giga, para fibra monomodo, multimodo, para fibra de 550 metros, 2 kilómetros, 10 kilómetros, 70 kilómetros, etc. Esto es un estándar de Light Telesis, son muy confiables. No son los más baratos del mercado de ninguna manera, pero son los más confiables, por eso, por ejemplo, en otros países, en Chile y en Perú, los usan como estándar las mineras. Acá en Argentina, por ejemplo, el grupo Techin en las siderúrgicas usa Cisco de switches y usa media converter nuestros porque son los más confiables que han encontrado. Lo mismo los SFPs, una cantidad enorme tenemos de modelos, desde 100 mega hasta 1 giga en los casos de SFP, bidireccionales, o sea que usan un solo pelo de fibra, 15 kilómetros, 40 kilómetros, 80, de todo tipo, hay una línea importante. Los SFP Plus, que son los de 10 GB, que usan los uplink de 10 GB, también en distintos sabores, hay de todo. Con lo cual, el portfolio nuestro realmente es un portfolio muy completo. Para terminar, les quiero contar por qué nosotros decimos que somos una empresa que somos diferentes, tenemos algunos diferenciadores. Lo primero que les damos a ustedes, a los integradores, es un soporte personalizado y cualquiera que haya hecho negocios con nosotros anteriormente, esto lo sabe y lo ha comprobado, lo pudo comprobar. Nosotros damos un soporte personalizado a todos los integradores que nos lo solicitan. Las marcas competidoras normalmente ya no lo hacen. Puede ser por una decisión corporativa, por la situación financiera global que hace que no puedan tener gente disponible para atender todos los requerimientos, por una estrategia regional, hay empresas que le dan más o menos bolilla a los países periféricos, o, y esto es lo que nosotros consideramos que es lo más seguro, por falta de estructura o de competencias locales. ¿Qué significa? Que quizás no tiene gente localmente, o la suficiente gente, o no tiene gente que conozca del negocio, como para poder dar un soporte que el integrador lo reconozca como beneficioso, como válido y que le sume. Nosotros lo tenemos y, repito, cualquiera que haya hecho negocios con nosotros lo sabe. Tenemos un sistema de capacitación muy original, en el cual la capacitación intensa, pero básica, digamos, pero intensa, que nosotros tenemos hay cursos de 2 días normalmente, es un curso que nosotros a Light Telesis no lo cobramos, lo organizan nuestros distribuidores mayoristas y lo único que se le cobra, en todo caso al alumno, es los gastos son 2 días, se le da de almorzar, se le da un manual, se le da una serie de elementos, y es un curso hands-on muy intenso, donde por supuesto que el que viene a estudiar con nosotros tiene que tener una base, porque si no realmente se queda afuera, y es un curso que la gente lo valora mucho porque se trabaja constantemente sobre switches que están sobre las mesas, y el alumno termina sabiendo configurar no solo los switches nuestros, sino básicamente cualquier switch, pero realmente es un curso que es difícil encontrar de estas características y en forma gratuita. Yo no lo tengo en ese momento en la cabeza, pero deben ser más de 200 personas que ya lo han hecho, o 300, no me acuerdo, en Argentina este curso a lo largo de estos años. Tenemos acá algunos de ustedes seguramente están en el interior, pero acá en Buenos Aires tenemos un laboratorio de test abierto a cualquiera que quiera venir a probar nuestros productos. No solo que quiera venir a probarlos, sino que haya vendido algún producto nuestro y que tenga dudas sobre su configuración, etcétera. Bueno, puede venir acá. Nosotros tenemos replicados casi todos los equipos que vendimos, con lo cual pueden venir y pedirnos que le demos alguna mano en cuanto a configuración. Esto es abierto, nos tiene que avisar simplemente antes y simplemente vienen. Nos tiene que avisar para que haya alguien que esté disponible para atenderlos. Esto es muy raro que alguien lo ofrezca. El soporte preventa
Entonces, más de la mitad, les digo, de un negocio, más de la mitad, está en la primera parte, que es, nosotros siempre le pedimos a ustedes que si no tienen muy en claro lo que el cliente necesita, que nos digan, nosotros los acompañamos, vamos a relevar las necesidades del cliente, o si esto es en el interior de un lugar donde nosotros no estamos yendo en los próximos días, les podemos hacer llegar una lista con las preguntas que ustedes tienen que hacer, una especie de ayuda a memoria, que ustedes van a utilizar con los clientes para relevar necesidades. Les digo, más de la mitad del éxito tiene que ver con relevar bien las necesidades y cotizar lo que el cliente necesita. No es una cuestión de ofrecer nuestros productos, sino es de ver qué productos de los nuestros son los que el cliente le soluciona un problema al cliente. Entonces, las visitas previas, si están cerca, los acompañamos, si no, les enviamos una ayuda de memoria, les diseñamos la solución. ¿Cómo la diseñamos? De acuerdo a la necesidad del cliente, usamos los equipos que sean idóneos y más baratos para que ustedes sean competitivos. Si es una licitación y ustedes pueden intervenir en la confección del pliego, confeccionamos el pliego. Hacemos un pliego adecuado a las necesidades del cliente, por supuesto a las de ustedes, ¿no? Si ya tienen un pliego, una licitación o lo que fuera, nosotros podemos definir cuáles de los equipos se adaptan más competitivamente a esos requerimientos y también podemos definir y avisarles si ese pliego está hecho muy sesgado para la competencia o lo que fuera y que realmente no vale la pena intervenir, que eso sucede muchas veces. Ya tenemos una gimnasia, estamos muy entrenados en ver la letra chica de los pliegos y ver hacia dónde apunta. Entonces, todo eso es un valor agregado que nosotros salvamos porque el socio nuestro son ustedes. Sin ustedes nosotros no vendemos, así que nos interesa darles muy buen soporte en ese punto. Finalmente, el soporte postventa. En realidad, el soporte postventa no deberíamos ofrecerlo porque supuestamente es su negocio. El negocio del integrador es vender y después dar servicio y cobrar el servicio de una manera razonable. Si, de todas maneras, si vendieron un negocio, una instalación interesante, y por alguna razón se encuentran con que tienen un problema para terminar la configuración o para configurar los equipos, nosotros podemos darle este servicio. Es un servicio que se cobra, eso sí, no es gratuito. ¿Por qué? Porque supuestamente es parte del negocio del integrador y eso lo tendría que pagar el cliente. O sea, el cliente está comprando un equipo y está pagando una instalación y una configuración. Nosotros los podemos ayudar, le damos todo el servicio de instalación y configuración, queda el equipo instalado llave en mano, pero se presupuesta caso por caso. Lo hemos hecho muchísimas veces y con una gran satisfacción aparte del cliente, porque muchas veces el cliente ve que tienen un ingeniero de la marca trabajando en la instalación junto con el integrador, lo cual es muy bueno desde el punto de vista de marketing también, ¿no? Y venta. Finalmente, los precios súper competitivos que pedíamos. Nosotros tenemos la mejor relación precio, prestaciones o calidad en el mercado. No podemos ir a competir contra un equipito chino de las marcas que ustedes conocen, porque no somos ese equipo y tampoco nos interesa jugar en ese segmento del mercado. Entonces, nosotros, ¿a dónde apuntamos? Como dijimos antes, empresas medianas o medianas grandes, o empresas grandes, donde la calidad del equipo es importante. Entonces, a igualdad de prestaciones y calidad contra la competencia, cualquiera sea la competencia, nosotros somos mucho más competitivos. Y esto, los que vendieron los equipos nuestros lo deben saber, y los que no, les pido que alguna vez nos prueben y se van a dar cuenta. Normalmente competimos con mucha comodidad y con mucha ventaja contra las marcas más poderosas. Nosotros tenemos hecho una comparativa que contra cualquier equipo de las marcas, 2-3 marcas más conocidas, nosotros somos 40%, 50%, 30% más baratos seguramente. Repito, no vamos a competir con los equipos chinos porque no es nuestro target. Entonces yo le digo a ustedes, no bajemos a pelear negocios abajo, porque no gana nadie ahí. Subamos a pelear más arriba, aprovechemos que los clientes todos necesitan bajar los costos, reducen presupuesto, hay proyectos que se anulan o que se detienen por falta de presupuesto.
Entonces, lo que estamos viendo es que hay mucha necesidad de reemplazar soluciones caras por soluciones performantes y baratas. Entonces, no tengan miedo, vayan a jugar más arriba, vayan a proyectos más importantes y digan que tienen a la marca como backup. Ustedes van con la marca. Entonces, nosotros somos su soporte y el cliente eso lo va a ver como un beneficio y le va a permitir participar en negocios más grandes. Por último, no bajemos los márgenes, sumemos servicios, es lo que decía al final. Démosle valor agregado al cliente. El cliente tiene que poder entender claramente que ustedes están dándole no solo un equipo, sino una solución con el backup y el soporte de la marca. Entonces, cobremos lo que tenemos que cobrar, pero démosle al cliente un servicio de punta a punta, llave en mano. Bueno, esto es más o menos la idea de cómo podemos hacer negocios juntos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer vía chat o levantan la mano y de alguna forma espero poder darles una respuesta. Acá me preguntan, bueno, tengo varias preguntas. Me preguntaba, bueno, en cuanto a Power over Ethernet, me preguntaban si, qué pasaba si se excedía el consumo. Si se excede el consumo, volviendo a Power over Ethernet, el equipo como tiene prioridades, como habíamos hablado, como tiene prioridades de puertos, según como esté configurado, si me paso de dispositivos, va a deshabilitar los que tengan menos prioridad y va a dejar solamente conectados los que tengan más prioridad hasta su capacidad máxima de alimentación. En el caso que no esté configurado esa función, los equipos que se conecten luego, al final, después que los otros ya están conectados, esos equipos no van a ser alimentados. Va a parecer que ese puerto no anda, y en realidad no es que ese puerto no ande, es que se excedió la capacidad de alimentación. En realidad se va a poder conectar en datos el equipo, pero no en alimentación para Power over Ethernet. Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, una cosa es la alimentación eléctrica y otra cosa es los datos. Normalmente va a andar en datos y no se va a alimentar eléctricamente. Nos pregunta si tenemos SFPs de GPON. No, nosotros en un momento tenemos bastante equipo de Carrier, no era para esta presentación, pero en un momento los ingenieros japoneses nuestros decidieron que nos íbamos para otra variante que se llama GEPON, con una E en el medio, que es un GPON tipo Ethernet, que fue una norma que no tuvo tanto éxito como la GPON, lo cual lamentablemente en ese sentido nos dejó fuera de un mercado que podría haber sido interesante para nosotros. Así que de GPON no tenemos nada. Nos preguntan si hay fechas de curso para este año. Eso lo estamos organizando con Microcom. Va a haber algún curso en los próximos, no sé si en las próximas semanas, pero sí en los próximos meses. Lo organizamos con cada mayorista, con cada distribuidor. Y ya hemos hablado con el amigo Quique, actual gerente de marketing de Microcom, que la necesidad imperiosa de que Microcom haga un curso rápidamente este año. Así que sí, vamos a tener fechas para este año. ¿Qué garantía, nos preguntan, tenemos en estos productos? Hay varias garantías. Normalmente son 2 años, que es un año más un año adicional si ustedes lo registran el producto en la página web nuestra, que tiene un sector de registro de garantías. Si lo registran tiene 2 años. Si no lo registran, viene con 1 año. Y en otros casos hay garantías de por vida, en varios de los equipos, sobre todo en las líneas más altas. ¿Qué significa garantía de por vida? Es, salvo en los ventiladores y las fuentes, que ahí normalmente tenemos 1 o 2 años, en el resto del equipo, mientras que ese equipo esté activo, o sea que no esté end of life, mientras que ese equipo esté activo, nosotros le vamos a dar garantía al usuario. Una vez que el equipo entra en end of life, se le da 1 año más de garantía. Y hago la aclaración que normalmente se saca de ahí las fuentes y los ventiladores, porque normalmente los ventiladores sufren mucho de las condiciones
de uso, hay muchos ambientes con polvo, etcétera, que no tiene que ver con la garantía típica del equipo, sino con un problema de funcionamiento. Entonces, los ventiladores y las fuentes tienen 1 año o 2 si se registra, y el resto del equipo sí tiene garantía por vida. Los cursos en capital se pueden tomar, me preguntan también, se pueden tomar donde los den nuestros mayoristas. O sea que eso lo tienen que coordinar con el amigo Quique Scars ahí en Microcom. Miguel pregunta, para los soporte técnico de los productos de alta gama, ¿el soporte técnico tiene costo que deberá ser contemplado durante el periodo, durante el periodo de garantía sin costo? No, a ver, soporte técnico. Está bien la pregunta. Cuando hablas de soporte técnico, tenés que diferenciar si es un problema de mal funcionamiento del equipo, que por supuesto eso es sin cargo, y durante el periodo de garantía del equipo tenés ese soporte técnico, es por mal funcionamiento del equipo. O sea, vos llamás, abrís un ticket, decís, este equipo falla así, 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 se le hace un diagnóstico, si el equipo fallaba, si te cambia el equipo, se hace la garantía. Ahora, si es un problema que tiene que ver con configuraciones o cuestiones de meterle mano al equipo, eso se te hace un diagnóstico y te dice, no, mira, este equipo funciona bien, pero lo que estás haciendo, estás configurando mal spanning tree, estás configurando mal link aggregation, lo que sea, y si querés ese soporte que nosotros te lo configuremos, eso se cobra. Pero tiene que ver con un tema de meter mano en la configuración, no de mal funcionamiento del equipo. Después me preguntan qué tiempo de respuesta tienen las garantías. Las garantías tienen 2 tiempos de respuesta. Uno el nuestro y otro el del país. Normalmente nosotros, todos los equipos, primero que los equipos tienen un sistema de garantía estándar y eso significa que cuando el equipo se rompe se hace un RMA y nosotros en el transcurso de la semana, desde un warehouse que tenemos en Europa, le enviamos a Miami, al distribuidor, una pieza de repuesto. El problema es que hasta ahora, estos 2 últimos años, tuvimos unos cuantos problemas para importar, con lo cual el distribuidor llegó a acumular muchos equipos de garantía, muchos no porque no se rompen en general, o equipos de garantía en Miami que no podía traerlos a Argentina. Ahora eso, pues, esperemos que en la nueva etapa no suceda más, con lo cual nosotros en una semana enviamos el equipo a Miami y de ahí tardará 10, 15 días y digamos en el transcurso de un mes tiene el equipo de vuelta. Eso cuando el equipo no tiene ningún otro soporte más que la garantía estándar oficial. Después nosotros tenemos, y eso lo saben muy bien los distribuidores, tenemos lo que se llama NetCover, que es el sistema de garantía de soporte postventa, que como todas las marcas tenemos uno que es de Next Business Day, donde si vos lo compras ese sistema, al siguiente día hábil de que registraste una falla, se te entrega un equipo. Eso por supuesto lo tenemos, pero es un costo extra. O sea que hay que comprar el equipo con el NetCover. Y hay un NetCover intermedio que hace que, en vez de esperar una semana en despacharte el equipo desde nuestro warehouse en Europa, se te despacha al día siguiente. Que acá mucho no tiene sentido porque igual tenemos el problema de que el equipo llega a Argentina. Entonces, en otros países, supongo que en Perú o en Chile, el equipo va directamente de Europa, va a Chile o a Perú, y lo reciben en la aduana y lo sacan al día siguiente o a los 2 días. Espero que en el próximo futuro muy próximo, tengamos también esa posibilidad de hacerlo en Argentina, entonces van a tener un intermedio, que no es el siguiente día hábil, pero es a los 2, 3 días o dentro de una semana tienen un equipo acá. Y después está, por supuesto, la garantía común. Bueno, esto es todo, chicos. Espero que les haya servido. Una más, sí. Una más y no jodemos más, dicen acá. Espera un segundo, que la leo. Bueno, se me perdió, no importa, era de todo. Gracias, chicos. Pídanle los datos nuestros a mí o por lo pronto a la gente de Microcom. Para lo que necesiten, estamos, nuestro negocio es el negocio de ustedes, así que cuenten con nosotros. Por favor, no dejen pasar ningún negocio sin avisarnos, vamos a estar con ustedes al lado, lo saben, te repito, todos los que trabajaron con nosotros, ustedes son el
la fuente de negocios nuestra, así que no vamos a dejar pasar ninguna oportunidad, ¿eh? Y vamos a estar al lado de ustedes. Gracias por asistir, muy amable.